¿Qué posibilidades hay de viajar en el tiempo? En cualquier caso, las teorías de la física actual no permiten ninguna posibilidad de viajar en el tiempo. E inclusive, los expertos de la NASA no creen que se puede viajar en el tiempo como en las películas de ciencia ficción. Y es verdad, el viaje a través del tiempo es un tema común en la ciencia ficción, principalmente desde finales del siglo XIX. Este concepto, por ejemplo, de viajar a través del tiempo por medios mecánicos sería popularizado por la novela La máquina del tiempo del afamado escritor y novelista británico Herbert George Wells, más conocido como H.G. Wells, en el año de 1895. Y en general, la historia sobre viajes en el tiempo se centran en las consecuencias que conlleva ir al pasado o al futuro, incluyendo las paradojas. Pero sin embargo, sí es posible viajar en el tiempo. ¿Qué pensarías si te dijera que en la Biblia aparecen dos hombres que viajaron en el tiempo? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9, dice: 6 días después. Bueno, hagamos un paréntesis aquí para explicar ese 6 días después. ¿6 días después de qué? Pues si vamos al capítulo 16, encontramos que Jesús les dice que Él vendría por segunda vez en gloria con sus ángeles nuevamente al planeta Tierra. Lógicamente los discípulos esto no lo entendían todavía, y por eso se hizo necesario lo que sucedió a continuación. Continuemos leyendo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así es. Aquí encontramos a Moisés, el primer viajero en el tiempo que aparece en escena y cuyo nombre significa salvado de las aguas. Recordemos que Moisés ha sido considerado por el pueblo judío como el profeta de mayor relevancia, ya que no solo fue el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, sino que también fue encargado por Dios de entregar la ley escrita y, según los rabinos, también la ley oral. Moisés nació en el año 1391 a.C. y murió en el año 1271 a.C., a la edad de 120 años, como lo expresa el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 5 al 7, cuando dice: Y murió allí Moisés, siervo de Dios, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. La Biblia dice que nadie sabe dónde enterró Dios el cuerpo de Moisés. De hecho, en la epístola de Judas, en el capítulo 1, Judas no tiene sino un solo capítulo, en el versículo 9 dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Y el segundo personaje que aparece en escena con el Señor Jesucristo allí en el monte Tabor, es decir, en el monte de la Transfiguración, fue Elías Tisbita, quien fue un profeta que nació
en el año 904 a.C., en los reinados de Acab y Jezabel, y fue llevado vivo al cielo en un torbellino en el año 850 a.C. Vemos que tanto Moisés como Elías fueron tomados por Dios de manera interesante. Elías ascendió al cielo en un torbellino, mientras que Moisés murió sin que nadie más que Dios estuviera presente. Y ambos profetas fueron usados por Dios en forma milagrosa para mostrar su poder, para realizar milagros, prodigios, señales. Por eso lo vio en la transfiguración de Jesús conjuntamente con Moisés y Elías. No era un holograma o un espejismo, sino más bien que era un adelanto de lo que había de venir. Y con su transfiguración, al igual que la aparición de Moisés y Elías, Jesús nos mostró tanto a nosotros como a sus discípulos la gloria que Él estaba reservando para Él y para cuantos imitan su ejemplo. Vemos entonces que la aparición de Moisés y Elías representaban la ley y los profetas, pero la voz de Dios desde las nubes del cielo, cuando dijo: "Este es mi Hijo amado, a Él oíd", muestra muy claramente que la ley y los profetas debían cederle el paso a Jesús, obedecer a lo establecido por Él. Sí, aquel que es el nuevo pacto que reemplaza al antiguo. Él, el Señor Jesucristo, es el cumplimiento de la ley, las incontables profecías en el Antiguo Testamento. También, en su forma glorificada, ellos vieron un atisbo de su futura glorificación y su entronización como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos que los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte Tabor. Y sin duda, ese fue el propósito. Por ejemplo, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 14 de su evangelio, escribe: "Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad". Y Pedro también escribió sobre el mismo asunto. Esto lo encontramos en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículos del 16 al 17, cuando dice: "Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Sí, aquellos que fueron testigos de la transfiguración, es decir, Pedro, Juan y Santiago, testificaron de ello a los otros discípulos y a incontables millones a través de los siglos, incluyéndonos a nosotros mismos hasta el día de hoy. Y estos dos personajes, Moisés y Elías, que atravesaron la barrera del tiempo, que viajaron en el tiempo, desde el pasado al futuro, porque viajaron desde 800 a 1200 años antes de Cristo hasta la era de nuestro Señor Jesús. Y vemos que estos personajes aparecen con un objetivo muy claro. Y se cree que van a volver a aparecer nuevamente en la gran tribulación. Algunos dicen que los famosos dos testigos que aparecen en Apocalipsis son Moisés y Elías. Otros dicen que son Enoc y Elías. Bueno, yo me inclino más por Enoc y Elías porque Moisés murió, mientras que Enoc y Elías no. Y la Biblia dice que todo ser humano debe morir, a no ser que sea arrebatado antes de la gran tribulación, en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Pero como ellos no murieron, me imagino que deben probar la muerte, porque luego resucitarán. Es por eso que cuando hablamos de los viajes en el tiempo, estamos hablando de algo real, no algo ficticio. Es probable que no exista ninguna máquina ahora, ninguna estructura que lo pueda realizar. Pero bueno,
Sabemos que Dios vive en un eterno presente, que para Él el tiempo no es ningún problema. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento de oración, te pedimos que ilumine nuestras mentes y ablande nuestros corazones para que podamos comprender y aplicar las lecciones de este gran evento de la transfiguración en nuestras vidas. Señor, cuando Jesús subió al monte con Pedro, Santiago y Juan, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y tuvo una hermosa compañía de Moisés y Elías. Y esta transformación nos recuerda la gloria que nos espera en el reino de los cielos y nos anima a seguir el camino de la santidad. Padre, así como tú hablaste de una nube luminosa diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Te pedimos también que abra nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar y obedecer las enseñanzas de Jesús. Que su voz guíe nuestras vidas y nos ayuden a discernir su voluntad en todo momento. Señor Jesús, al revelar tu divinidad a los apóstoles, fortaleciste su fe en momentos de duda y de temor. Te pedimos de igual manera que fortalezcas también nuestra fe para que podamos enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza, sabiendo que tú eres nuestra luz en medio de la oscuridad. Espíritu Santo, al igual que descendiste sobre Jesús y los apóstoles en forma de una nube luminosa, te pedimos que descienda sobre nosotros en este momento de oración. Llena nuestros corazones de tu gracia y poder para que podamos ser testigos fieles de la verdad de Cristo en el mundo. Sabemos que para ti el tiempo no es ningún problema, ya que tú vives en un eterno presente. Para ti, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso, Dios Trino, Dios maravilloso, te agradecemos por este momento de reflexión sobre la transfiguración. Que esta experiencia nos inspire a buscar la santidad y a seguir el camino de Jesús con amor y devoción. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Bueno, sabemos que el tiempo es inexorable para nosotros. No lo podemos escoger, ni estirar, ni detener. Pero para Dios no hay nada imposible. Al fin y al cabo, Él fue el que lo creó. Y por eso también lo puedes hacer. Comparte esta oración con otros. Suscríbete al canal. Dale like si es posible. Haz un comentario. Y clique a la campanita de notificaciones. Dios te bendiga rica y abundantemente.